Una extensión salvaje con animales divididos por una estricta jerarquía cuya única regla es que sobrevive el más fuerte. Está el cazador y está la presa. Algunos están dotados por Dios de dientes afilados, otros de pies rápidos. Pero acorralados por la jauría, no hay piernas que puedan ayudarles. El mundo en el que viven no es diferente del mundo humano. Nuestro héroe se encuentra en una situación similar. La acción nos lleva a una de las clases. Ensangrentado y maltrecho, el protagonista, tendido en el suelo, se da cuenta de su impotencia. De pie frente a él, sus torturadores se burlan repetidamente de él, ordenándole que se levante. Al levantar la cabeza, el protagonista ve al principal de los maltratadores, escupiendo delante de él, ordenándole que se la lama. El héroe se dio cuenta de que para los abusones él no era más que otra forma de divertirse. Lo único que quería era morir. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe en la cabeza del cabecilla, que volvió a repetir su orden. Se llamaba J. Galba. Le dijo que no armara ningún drama y que fuera al grano. En respuesta, el héroe solo se disculpó, a lo que Galba, sorprendido, ya que no sabía que los perros pudieran hablar. Ante las burlas, lamió lo que había en el suelo. Los matones se sorprendieron al principio, ya que no esperaban que lo hiciera, pero poco después entró en razón y siguieron burlándose de él. Satisfecho con esto, Galba decidió hacerle un regalo al héroe vertiendo una sustancia sobre su cabeza. Un momento después, el héroe vio que algo blanco caía de su pelo en trozos. Era leche contaminada. Según el matón, la había guardado durante 2 meses especialmente para una ocasión así. El hedor era concreto. El héroe, respirando como un perro, procedió a lamerse esta repugnante sustancia de baba y leche rancia. Mientras tanto seguía sintiendo las miradas de sus compañeros, lleno de alegría porque esta vez los matones no eran el objetivo. Se preguntaba por qué le ocurría esto, qué había hecho para merecer semejante trato. Cuando terminó, fue al baño a asearse. Tomando un cuchillo de papelería en la mano, finalmente decidió que era mejor morir que seguir soportando todo esto. Tras hacerse un pequeño corte, se detuvo de repente y tiró el cuchillo a un lado. Lo único que quería entonces era que no importaba quién, aunque fuera el mismísimo diablo, se lo llevara de este maldito agujero. A todo esto, una misteriosa figura observaba desde un tejado cercano. Al terminar la clase, cerca de la salida de la escuela, Juno, como se llamaba el protagonista, fue interceptado por uno de los matones, llamado Ji Kyung-hoon. Agarrándolo e inmovilizándolo, le pidió a Juno algo de dinero para un cibercafé, ya que decía que estaba sin blanca. En respuesta, Juno dijo que no tenía dinero porque se lo había dado a Galba y le pidió perdón. A Kyung-hoon no le gustó esto. Llevó al héroe a un callejón. Kyung-hoon dijo que debía parecer un bienhechor, ya que el héroe decidió rechazarlo. El héroe respondió diciendo que no era así, y que él traería el dinero. Pero antes de que pudiera hablar, recibió una patada en la cara. Después de eso, Kyung-hoon agarró al héroe por el pelo y le preguntó quién se creía que era y le golpeó la cabeza contra la pared. El héroe sufrió golpe tras golpe. Cuando Kyung-hoon finalmente decide fumar, Hoonjo comienza a disculparse diciendo que lo siente y que cometió un error. Kyung-hoon tira entonces el cigarrillo al suelo, ordenando al héroe que lo apague. Llevándoselo a la mano, Juno estaba a punto de hacerlo cuando de repente Kyung-hoon le detuvo y le dijo que lo hiciera con la lengua. Sorprendido, Juno incluso le cuestionó, lo que hizo pensar a Kyung-hoon que aún no había aprendido la lección lo suficiente. Estuvo a punto de golpear al héroe, pero dijo que lo haría. Llevándose el humeante cigarrillo a la boca, Juno solo podía pensar en lo perdedor que era y en por qué tenía que vivir así, porque no le dejaban en paz y si sabían cuánto le dolía. Pensó que el dolor por el que él pasaba debían experimentarlo sus agresores. Después se tocó la lengua con la parte humeante del cigarrillo. De repente se dio cuenta de que no sentía ningún dolor. Al mismo tiempo, Kyung-hoon gritó y se agarró la boca con las manos. Al darse cuenta de que era un momento de suerte, Juno salió corriendo.
Cuando llegó a casa se dio cuenta de que seguía sin sentir dolor. De repente sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una pequeña criatura roja que apareció frente a él. Le preguntó si quería saber por qué había sucedido aquello. Con horror y sorpresa, el héroe gritó quién era. En respuesta, la criatura le pidió que se calmara y le dijo que estaba aquí para ayudarle. El héroe volvió a preguntar asombrado. La criatura dijo que era la que le había dado a Juno sus poderes y que iba a sacarle de este agujero. Se presentó como el archidiablo Mefistófeles y preguntó si Juno quería jugar a un juego con él. Juno le preguntó qué hacía Mefistófeles aquí. Él respondió que era Juno quien lo había convocado. Al mismo tiempo en el callejón, Kyung-hoon, fumando un cigarrillo, intentaba averiguar qué había pasado en ese momento. Volviendo al protagonista. Se sorprendió de que le hubieran dado algún tipo de poder y preguntó cuál era su significado. Mefistófeles le explicó que si Juno se hacía daño pensando en alguien a quien odiaba, esa persona experimentaría todo el dolor en lugar de él. Tampoco podría morir por esta habilidad. Pero todo tiene un precio. Cada vez que la use, perderá una parte de su propia vida. Gritando que esto no era justo, Juno agarró a Mefistófeles. Él respondió que aún así, usaría la habilidad porque era un perdedor y era su única oportunidad de pasar de presa a cazador. Después de pensarlo un rato, Juno tomó una decisión. No le importa lo que le pase a su vida, solo quiere venganza. Satisfecho con esa respuesta, el demonio chasqueó los dedos y una marca apareció en la muñeca del protagonista, prueba de su trato. Cada vez que el héroe usara su poder, la marca intentaría consumir su cuerpo. Además, añadió que la marca solo sería válida durante 30 días. Después de pensarlo un poco, el héroe decidió preguntar qué le ocurriría si consumía toda su vida. Mefistófeles le dijo que si lo hacía, moriría y su alma sería tomada por un demonio. Entonces desapareció. El héroe, después de mirar la marca durante un rato, sonrió. Al día siguiente en el recreo de la escuela, se le acercó Gyeong-hoon. Le dijo que subiera a la azotea durante el almuerzo. Durante el almuerzo el héroe subió las escaleras hasta la azotea. Allí ya le esperaba Gyeong-hoon. Se sorprendió porque pensó que Juno se acobardaría y no vendría. Inició una conversación diciendo que no entendía lo que le había hecho ayer. En respuesta, Juno dijo que tenía lo que se merecía. Enfurecido por esta respuesta, Kyung-hoon pateó inmediatamente a Juno con tanta fuerza que éste salió volando unos metros. Estirando los puños, Jeong-hoon le ordenó que se levantara, antes de gritar que iba a matarlo y lanzarse sobre él. Juno no iba a aguantar más. Iba a hacer pagar a los gamberros lo que le habían hecho. Sacando el cuchillo que Juno había guardado antes, se lo clavó en la pierna. Retorciéndose de dolor, Kyung-hoon le preguntó qué había hecho. En respuesta, Juno, con una sonrisa en la cara, solo le preguntó qué le había pasado y si había tropezado con una piedra. Pronto le preguntó cómo era sentir ese dolor en sí mismo. Kyung-hoon sabía que no era imaginación, que el dolor era real y que al final podría acabar mal para él. Se abalanzó sobre Juno gritándole que no le subestimara, le quitó el cuchillo de las manos y lo dejó caer al suelo antes de estrangularle. Pero Juno no se confundió y se mordió la lengua, haciendo que Kyung-hoon le soltara y cayera al suelo retorciéndose de dolor. Juno se levantó y recuperó tranquilamente su cuchillo, luego se dirigió hacia Gyeong-hoon. Este entró en pánico y empezó a gritar que solo se burlaba de él porque los demás lo estaban haciendo y que todo era un error. Juno, esta respuesta no le satisfizo y empezó a apuñalarse con el cuchillo uno tras otro. Kyung-hoon se retorció de dolor hasta que pronto dejó de moverse. Juno, satisfecho con este resultado, dijo que no necesitaba más disculpas de Gyeong-hoon. De repente oyó un grito detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Lee Dong-woo, apodado Todd. Era un enano de aspecto repugnante, también terriblemente retraído y débil. Durante los 18 años de su vida había sido acosado por alguien.
Aquel día él también estaba en el tejado y estaba a punto de acabar con su vida cuando, de repente, oyó un grito desgarrador. Miró a la vuelta de la esquina y se dio cuenta de que era Gyeong-hoon, pidiendo clemencia. A partir de ese momento observó la escena. Comprendiendo la situación en la que se encontraba, Junho empezó rápidamente a pensar en lo que debía hacer. Concluyendo que lo más probable era que Dong-woo informara a la policía de lo que había visto, ya había decidido matarlo. Pero inesperadamente el propio Dong-woo se le acercó y le llamó salvador de todos los oprimidos, tras lo cual empezó a dar gracias a Dios por responder a sus plegarias. La acción nos lleva a un callejón. El demonio corre por él a toda prisa. Un brazo aparece de la nada y acaba con el demonio en un instante. Entonces vemos a un joven, con una marca en forma de cruz en el brazo, que mata al demonio. Tras una exitosa cacería, decide descansar, agazapado junto a la pared. Mirando fijamente la misma mano con la marca, piensa que cada día el dolor es peor. De repente aparece un joven con una chaqueta amarilla y un plátano, que llama por su nombre a Si-jun, el chico de la marca. Le pregunta qué ha pasado y si ha utilizado el poder. Sin responder, Lee Si-jun se limita a mirar al tipo y se da la vuelta. Le preguntó por qué llevaba uniforme y no iba a la escuela. Luego se marcharon. El tipo de la chaqueta amarilla preguntó cuánto tiempo iba a trabajar Si-jun como exorcista y si creía que había llegado el momento de poner fin al trabajo. Si-jun respondió que era su castigo y luego preguntó qué pasaba con la escuela. Le contesta que no está lejos y que empieza mañana, tras lo cual Si-jun le advierte que no se acerque a los plátanos en la escuela y le llama mono. El chico de amarillo se cabrea. De vuelta en casa de Junho, este se sienta en su despacho a reflexionar sobre el día de ayer. Tiene suerte, ya que Donu le considera el salvador de los oprimidos, así que no tiene que preocuparse por eso. Al girar la cabeza a la derecha, se da cuenta de que uno de los matones se burla de Todd. Le da pena, pero no puede hacer nada. De repente su compañera de clase le distrae de sus pensamientos. Ella se disculpa por haberle asustado y le pide que le diga antes de mañana si va a ir a una excursión escolar, diciendo que todos menos él ya se han apuntado. A continuación, se despide de las demás chicas. Era Lee Junhee, la única persona de la clase que se preocupaba por Junho. Es guapa, saca buenas notas y en general es una gran persona. También es una de las chicas más populares de la escuela. Junho pensaba que era imposible que una chica así se interesara por él porque era un marginado. La jornada escolar llegó a su fin. De camino a casa, Junho se preguntó cuánto tiempo tendría que vivir así cuando podría llevar una vida normal. También se dio cuenta de que tras el primer uso, la marca ya había empezado a apoderarse de su cuerpo. De repente sonó la voz de Glawa, que ordenó a Junho que se acercara a él en el callejón. Junho se había olvidado completamente de él. Se preguntó qué debía hacer, acercarse o salir corriendo. Con un poco de duda, decidió que de un modo u otro tenía que encontrarse con él y que esta vez el héroe le demostraría que no era ningún debilucho. Walva dijo que ayer en el almuerzo Gyeong-hoon dijo que cuidaría de Junho, pero que no lo había visto desde entonces. Le preguntó por qué Junho no tenía ni un rasguño. Todo lo que Junho podía pensar en ese momento era que había llegado el momento de su venganza y que todo lo que tenía que hacer para sacar el cuchillo era levantar la mano con naturalidad. Había olvidado que nunca había respondido a la pregunta de Walva, lo que provocó que le dieran una patada en el estómago inmediatamente. Se preguntó por qué no podía hacer nada ahora, qué estaba pasando. Temblaba de miedo. Intentó de nuevo sacar el cuchillo, pero todo fue en vano. Glawa, de nuevo sin esperar respuesta, le apuñaló, y luego otra vez. Amenazando con romperle el cuello si no respondía una vez más, Galva se cernió sobre el héroe. Junho intentó usar la fuerza una y otra vez, pero todo fue en vano. Finalmente cogió el cuchillo y decidió apuñalarse en el brazo para usar el poder sobre Galva. Este vio el cuchillo e inmediatamente saltó hacia atrás. ¿Cuál fue la sorpresa del héroe cuando en vez de Galva el dolor lo sintió él?
Glawa dijo que si quería pegarle debería haberlo hecho normalmente y luego apagó su cigarrillo en la cara de Juno. Tras lo cual empezó a golpearle. En ese momento el esbirro que estaba detrás de Glawa se alegró de no ser su oponente. La paliza habría continuado si no fuera por la aparición del tipo de amarillo y Siun. Galba se sorprendió al ver a esta última. Preguntó qué había traído a Siun hasta aquí, ya que había pasado el último año en MIA. Después de que Siun llamara a Galba por su nombre, este le dijo que se callara o lo mataría. El tipo de amarillo preguntó si Siun conocía al tipo, a lo que él respondió que solo conocía un poco. El tipo de amarillo ordenó entonces a Galba y a su secuaz, al que llamó gordito, que se alejaran de Juno. El secuaz se llamaba Jun Soma y estaba especializado en judo. Insultó al tipo de amarillo llamándole mono. Estaba a punto de entrar en combate cuando de repente fue detenido por Sun con la advertencia de que se mantuviera alejado de ellos. Pero después de unos cuantos insultos más, el tipo de amarillo no pudo soportarlo después de todo. En un instante se puso justo delante de Somu y le propinó un uppercut. Soma no tuvo tiempo de bloquearlo y ya estaba tendido en el suelo. El tipo vestido de amarillo se llamaba Wajino, y estaba especializado en kickboxing. Somu se levantó y quiso continuar la pelea, pero Galba le dijo de repente que parara. Inconforme, Somu intentó razonar con él, pero fue en vano. Finalmente se marcharon y solo quedaron los tres. Al entrar Juno vio a dos tipos desconocidos justo encima de él, lo que le hizo asustarse. Tras esto Hino dijo que esa no era la forma de agradecer a sus salvadores. Juno se disculpó y dio las gracias a sus salvadores. Después de esto Siun dijo que tenía un mal presentimiento sobre Juno. Al darse cuenta de que las cosas no van bien, decide huir. Pronto volvemos a ver a Mefistófeles, observándolo todo y diciendo que el juego se está poniendo más interesante. Por la noche en el piso de Juno. De vuelta en casa empieza a llamar a Mefistófeles. Reaparece de la pared preguntando por qué se le necesitaba. Juno dijo que quería saber la razón por la que su habilidad no estaba activada, insultando al demonio en el proceso. El demonio, a su vez, alargó la mano y le agarró del brazo por el cuello para levantarle, explicándole que solo era un juguete para él. Pronto le explicó que los poderes solo pueden activarse cuando se siente odio hacia alguien, y que en su lucha con Galchua no solo sintió odio, sino también miedo. Consciente de su impotencia, el héroe se sentó contra la pared, cruzó los brazos e inclinó la cabeza. Mefisto se acercó a él y le dijo que el superviviente de la batalla gana, y que es su elección si quiere ser el único que quede en pie o un perdedor muerto. Dejando al héroe solo con sus pensamientos, desapareció. Al mismo tiempo Galba puso a Soma en su lugar, levantándolo e inmovilizándolo contra la pared. En cuanto terminó, Soma recibió una llamada y tras oírla, fueron directamente a la escuela. En el tejado encontraron a Gyeong-hoon, que yacía cubierto de orina por segunda vez. Soma empezó a preguntar a los otros matones cómo había sucedido. Lo único que le contestaron fue que ya estaba así cuando ellos llegaron. Después, Soma ordenó que se llevaran a Gyeong-hoon. Cuando terminó de fumar, Galba tiró la colilla directamente al charco de orina que había debajo de Gyeong-hoon. Al día siguiente Gyeong-hoon no apareció por la escuela, se explicó a todos que había caído en coma por alguna razón desconocida. Uno a uno como un incendio, empezaron a surgir más y más rumores de que alguien del grupo Galhwa no solo había sido golpeado por alguien, sino por un grupo rival. Solo decían que tal vez las habladurías sobre el poder de Galhwa no eran más que un cascarón vacío, pero que él mismo se había aparecido a algunos grupos y había disipado sus ilusiones. Sus gritos se oían incluso en la clase del protagonista, pero llegó el profesor y todos se olvidaron rápidamente de ellos. Dijo que un recién llegado estudiaría con ellos a partir de hoy. Después, una de las chicas le preguntó si tenía buen aspecto. La profesora, mirándose la falda, contestó que estaba bien. Un momento después, la cara de Juno se torció de sorpresa. El recién llegado era su conocido, Wajino.
Saludó a todos, tras lo cual dijo que le gustaban los plátanos y que no le gustaba que le compararan con un mono. Mirando alrededor de la clase, vio a Hino sentado en el último pupitre. Gritó que le sorprendía que Junou también estuviera en esa clase. En ese momento el propio Junou lo único que pensó fue en que Hino dejara de hablarle. Toda la clase empezó a discutirlo. Después de eso Hino aprendió el nombre del héroe. Pronto el profesor salió del aula, diciendo a los alumnos que se prepararan para la clase. Después Hino se acercó al héroe y le dijo que se alegraba de conocerle, al tiempo que le preguntaba por qué se había escapado ayer. Al notar que la clase seguía hablando de ellos, Junou le pidió a Hino que dejara de hablarle. En ese momento Soma caminaba por el pasillo. Al oír una voz familiar procedente de la clase por la que pasaba, sin saber por qué debía ignorar a Junou, Soma decidió darse la vuelta y vio al chico de amarillo. En ese momento en clase Hino dijo que no iba a ignorar al héroe solo porque fuera un marginado. De repente empujó a Junou y salió volando hacia la pared más cercana. Junou se dio cuenta de que Hino quería protegerle del golpe de Soma. De pie junto a Hino, se alegró de poder animarse después de haberle golpeado. Levantándose, Hino hizo una carrera hacia Soma como había hecho la última vez. Soma le dijo que un truco no le funcionaría 2 veces, y cargó hacia adelante buscando agarrar a Hino, pero este se agachó en el último momento. Hino se sorprendió de lo lento que era Somu y le preguntó cómo iba a vengarse. Al enterarse de lo que ocurría, los alumnos de otras clases empezaron a correr hacia el despacho. Todos quedaron sorprendidos por la velocidad de Hino, que esquivó fácilmente todos los puñetazos de Soma. Soma, furioso por lo sucedido, se defendió con todas sus fuerzas, pero en el último momento Hino se agachó y le contraatacó directamente en la cara, haciendo que Soma cayera al suelo. Soma intentó levantarse, pero se dio cuenta de que no podía. Hino le dijo que le había dado en la mandíbula y le pidió que se rindiera. Este, arrodillado, solo podía oír las burlas de los demás alumnos. Les ordenó que se callaran y, abrumado por la ira, decidió asestar un último golpe. Pero todo fue en vano. Al igual que la última vez, Hino lo esquivó con facilidad y le propinó una patada justo en la mandíbula, dejándolo inconsciente. Todos no podían creer lo que estaba sucediendo y se regocijaron por la victoria. Junou no podía creer que un tipo tan alto como él fuera capaz de enfrentarse a Soma tan fácilmente. Algún tiempo después de la derrota, Soma se golpeaba contra la pared enfadado, dándose cuenta de lo vergonzosamente que había perdido y decidiendo que todo era culpa de Junou. Tras ello, decidió enfrentarse a él, recordando que éste estaba asistiendo a una clase de dibujo. Después de clase, de camino a casa, Hino alcanzó a Junou. Le preguntó por qué Hino le seguía y le pidió que le dejara en paz. La respuesta que obtuvo fue que Junou es la única persona que conoce en su clase. Al notar la extraña marca, agarró a Junou por el brazo. Se preguntó si podría ser como Siyun. Junou arrebató su mano del agarre de Hino y echó a correr. Por la tarde Junou fue a una clase de arte en la Academia de Arte. Durante toda la clase estuvo en contemplación, lo que su profesor notó. Después de la clase el profesor se le acercó y le preguntó si le había pasado algo a Junou. Él respondió que no le había pasado nada. El profesor le dijo que Junou puede mentir todo lo que quiera pero que sus dibujos dicen lo contrario, y entonces le dijo que podía confiar en Junou, y que estaba prestando atención. Junou le contó lo que había pasado. El profesor no se tomó en serio las palabras de Junou sobre haber hecho un pacto con el diablo y lo achacó al exceso de trabajo. Descontento con esta conclusión, Junou decidió demostrarlo mostrando la marca de su mano. El profesor respondió que no veía ninguna marca. Junou se dio cuenta de que quizá los demás no podían verla, y se preguntó entonces cómo la había visto Hino. El profesor decidió entonces revelar que él también había sufrido acoso escolar y que había tenido los mismos pensamientos que el protagonista. Dijo que había perdonado a sus agresores aunque le había llevado mucho tiempo y le dijo a Junou que reconsiderara su opinión sobre la venganza.
Después añadió que los dibujos de Juno mejoraban cada día y que pronto sería capaz de superar a su profesor. Salió de la escuela de arte y se fue a casa. Por el camino recordó las palabras de su profesor sobre perdonar a los ofensores y pensó que tal vez se había equivocado al elegir la venganza. Finalmente se dio cuenta de que un hombre caminaba detrás de él. Juno pensó primero que le perseguían, pero luego se tranquilizó pensando que solo era su imaginación. Sin embargo, durante unos minutos el hombre continuó siguiéndole. Decidió acelerar para alejarse de su perseguidor y se dio cuenta de que corría tras él. Al doblar la esquina, pensó que había conseguido salirse con la suya y respiró aliviado. Pero de repente le agarraron por detrás y le acercaron una especie de paño a la cara. Al cabo de un momento empezó a perder el conocimiento. Estaba secuestrado,